Buenas noches, profesora. Bueno, a continuación le voy a explicar un poquitito acerca de los datos bivariados. Bueno, es una tabla de frecuencia que se considera dos variables dentro de las cuales una va a ser dependiente y otra independiente, que se debe considerar dos variables, trabajando en el cálculo del total, que es n, y de las marcas de clase, que es la MC. Es importante trabajar en forma separada, pero en la misma tabla. Esa se llama la tabla de contingencia, con los datos bivariados, donde tienen que tener dos variables, que es la variable x y la variable y. Ya a continuación le voy a explicar un poquitito el ejemplo que yo le hice de una tabla de contingencia, que el ejemplo es de una ciudad. En la ciudad de Iquique se realizó una encuesta de 15 personas con respecto al estado civil. Ahí tenemos las 15 personas, tenemos el sexo y el estado civil. Y al ladito le puse la leyenda para ver cómo se clasifica, que es la S de soltero, la C de casado, la D de divorciado, el sexo M masculino y femenino, la F femenino. A continuación, profesora, le voy a explicar mi tabla de contingencia con los datos anteriores. Bueno, acá tengo las dos variables, que es la variable I, que es la variable independiente, que acá tengo los sexos, que es masculino, femenino, y el total. Y después tendría la otra variable, que es la variable X, que está la variable dependiente, que acá tengo los datos que son casados, divorciados y solteros, y el total. Bueno, acá con la tabla anterior tengo toda la información que entre las dos variables me tiene que dar el mismo resultado final. Bueno, y con eso tendría acá mi frecuencia marginal, tanto en una variable como en la frecuencia marginal de la otra variable. Bueno, el tipo de variable en esta ocasión es una cuantitativa nominal. Profesora, mi segundo ejercicio hice una tabla de contingencia. Bueno, el ejemplo es, se realizó un estudio con relación a las edades y peso de un grupo de trabajadores, alrededor de 150, de una empresa. Bueno, mi intervalo Y son los años y mi intervalo X es el peso kilo. Acá tengo las edades de mi intervalo y acá tengo la información del peso de mi intervalo X. Bueno, acá saqué mi N con la suma de todos mis datos, y tanto en mi intervalo Y como en mi intervalo X coinciden con la misma cantidad que yo tenía acá de los trabajadores. También saqué mi marco de clase de los dos intervalos. También los intervalos, por ejemplo, es un conjunto de números los cuales siempre están dentro de un límite, tanto límite inferior como límite superior, y también los intervalos están cerrados de la parte izquierda y la parte derecha siempre van a estar abiertas. Bueno, profesora, por último, para determinar el promedio de peso, se tiene que realizar una fórmula que es X es igual a la suma total de las frecuencias por MC dividido por N. Bueno, yo lo realicé y me salió el valor de X a 67 kilos. Entonces el promedio de peso entre los trabajadores es de 67 kilos. Lo mismo, de la misma forma, hice para determinar el promedio de edad de los trabajadores. Me salió que Y es igual a 31 años. Entonces el promedio de edad de los trabajadores es igual a 31 años. Ahora, para poder calcular el límite inferior o al menos, bueno, según la tabla que tengo, es calcular la edad de trabajadores para obtener al menos un porcentaje menos de 67 kilos. Bueno, en mi tabla acá tuve que eliminar la variable 50-60 porque no es el promedio que necesitamos. Entonces acá mi tabla queda con solamente tres variables, que de 60 a 70 kilos, de 70 a 80 kilos y de 80 a 90 kilos. Bueno, ahí saqué mi N y mi MC. Bueno, y con ese cálculo obtuve que el promedio de edad que se obtiene al menos en 67 kilos
es alrededor de 31 años en los trabajadores. Ese es mi límite inferior. Bueno, según el resultado anterior, tengo el rango de 31 años, entonces tuve que eliminar la variable i, que es la del medio, para poder calcular mi límite superior. Bueno, acá el resultado que me dio es el promedio peso de los trabajadores que tienen alrededor de 31 años, es de 68 kilos. Ese es el promedio superior. Bueno, profesora, muchas gracias. Siguiendo con con el segundo límite, que es mi límite superior, la misma tabla, acá tengo que calcular cuál es el promedio peso de los trabajadores al menos en 31 años.